Digamos que de repente esta pensión vitalicia ha formado parte de estos acuerdos políticos. O sea, desde ese punto de vista no me sorprende. Vamos inmediatamente a conversar con Rodolfo Reina, quien es experto en temas parlamentarios frente a esta coyuntura que estamos viviendo respecto a la pensión vitalicia de don Alberto Fujimori. ¿Cómo está el señor Rodolfo Reina? Bienvenido a Exitosa. Buenos días, saludos a todos los amigos de Exitosa y a tu disposición. Señor Reina, para empezar, ¿se trata solamente de la pensión vitalicia o qué otros beneficios tendría el expresidente Alberto Fujimori? Bueno, en principio, ustedes saben que en el marco de la autonomía que tiene el Congreso de la República, el Congreso le ha dado una serie de apoyos logísticos, de seguridad, e inclusive de combustible, etcétera, a los expresidentes de la República, ¿no? De darles un tipo de apoyo, más allá de lo que dice solamente la ley de pensión vitalicia. O sea, el Congreso ha acostumbrado inclusive a darles un módulo de personal, ¿no?, para que apoye las labores de los expresidentes de la República. Pero aquí lo que hay que poner de manifiesto es lo siguiente, ¿no? Creo que en primer lugar, creo que desde un punto de vista político, de pronto la eventual aprobación de la pensión vitalicia al expresidente Alberto Fujimori, o ya la aprobación, porque hay versiones que dicen que fue aprobada bajo la gestión del presidente Soto. Yo creo que en principio de repente forma parte de los acuerdos políticos que ha generado esta alianza de grupos mayoritarios en el Parlamento, que ha permitido de que la nueva mesa directiva sean los mismos grupos parlamentarios. Digamos que de repente esta pensión vitalicia ha formado parte de estos acuerdos políticos. O sea, desde ese punto de vista no me sorprende. En segundo lugar, desde el punto de vista político, yo creo que el fujimorismo no ha sabido medir las consecuencias de esto, porque de alguna manera una decisión administrativa de este tipo tiene un costo político, ¿no? Más aún cuando estamos hablando de un presidente de la República que no ha sido declarado inocente, sino que ha sido indultado, que no supone una declaratoria de inocencia, no es un certificado de inocencia, y más aún es un indulto de carácter excepcional, relativa a la condición de salud. Yo creo que ahí el costo político va a tener de adoptar una medida administrativa que ha dado este Congreso en favor del presidente de la República, del expresidente de la República, para eventualmente o ya haber aprobado una pensión vitalicia. Creo que eso de ahí debió hablarse desde el punto de vista político. Y segundo lugar, en tercer lugar, desde el punto de vista político también no debemos olvidar que el señor Alberto Fujimori, independientemente que no haya sido condenado porque no fue objeto de la extradición, él cometió un golpe de Estado. Y un golpe de Estado es un demérito político muy alto que impide o debería impedir que tener acceso a determinados derechos, porque él ha incurrido en una falta política muy grave, falta política y jurídica muy grave, como es cometer un golpe de Estado, desde ese punto de vista. Ahora, adicionalmente a esto, también esta ley nos plantea una serie de interrogantes. Recordemos que el proceso de aprobación de esta ley no mereció mayor debate en el Congreso de la República en el año 1995. Y además tenía como racionalidad la siguiente. Por un lado, recordemos que en la Constitución del 79, los expresidentes de la República eran senadores vitalicios y por tanto recibían una pensión equivalente a la de un senador. Entonces, de alguna manera, ¿y por qué? Porque de alguna manera la lógica de esta ley y de la condición de senadores vitalicios era justamente premiar o dar un tipo de apoyo económico a una persona que ha desempeñado la más alta magistratura en el Estado. Sin embargo, esta misma ley establece que cuando existe un cuestionamiento al desempeño de ese cargo, como es que haya una acusación constitucional de contenido penal, obviamente se suspende. O sea, la racionalidad de esta norma era que esta prerrogativa, este privilegio que se le da de tener una pensión excepcionalísima a los expresidentes de la República, se suspende y eventualmente se pierde ante un reproche al desempeño de su función. Y un reproche grave al desempeño de su función es que esté procesado penalmente. Y con mayor razón si es que está condenado, como es el caso de Fujimori, donde se le ha condenado por actos funcionales relacionados con su condición de expresidente de la República. O sea, no tendría mucha lógica
premiar a alguien que ha sido condenado por actos vinculados a su función de expresidente de la República. Claro, Ahora, señor Rodolfo Reina, lo que yo quería, sí, antes de que se me vaya el tema, es de que si esto es producto de un acuerdo político, de que las mismas fuerzas tienen que estar en la mesa directiva, el documento que aprueba la pensión vitalicia para el presidente tiene que llevar la firma de todos los integrantes de la mesa directiva. Bueno, usted sabe que la mesa directiva es un órgano colegiado y por tanto se aprueba por una mayoría, ¿no es cierto? Puede haber miembros de la mesa directiva que estén en desacuerdo, porque aparentemente por la información que se ha difundido hay un informe técnico que va a ser puesto en consideración de la mesa directiva, o de pronto ya fue puesto, porque también hay otra versión que dice que ya fue aprobado durante la gestión anterior. En todo caso, es un órgano colegiado y se aprueba por mayoría simple las decisiones, y por tanto ese acuerdo es un acto administrativo que, si bien es cierto, como se ha dicho, puede ser revisado, también como todo acto administrativo tiene un plazo para su revisión, y eventualmente, como ha ocurrido respecto a otros actos administrativos de la mesa directiva, si vencido el plazo para poder administrativamente dejar sin efecto una decisión, si alguna vez una administración vencido el plazo para poder hacerlo de oficio, ese dejar sin efecto o nulidad de ese acto, tendrá que acudir a la vía judicial, como ha ocurrido en varios casos de los acuerdos de mesa directiva, cuyo plazo para dejar sin efecto de oficio un acto administrativo ha vencido, han ocurrido a la vía judicial. Vale decir que, digamos, solamente requiere, como te menciono, ese acuerdo de mayoría. Pero hay un tema importante también, porque aquí lo que está en tema de fondo es qué significa, cuál es la connotación o los efectos jurídicos del indulto a Fujimori. Si bien es cierto, el indulto, como se ha dicho ya reiteradas veces, no implica una declaratoria de inocencia, no implica que no tiene responsabilidad penal. Sin embargo, obviamente la defensa técnica de Alberto Fujimori plantea que ese indulto restablece plenamente todos sus derechos, y no solamente derechos para acceder a esta pensión, que está en el fondo de la discusión, sino también derechos de carácter político, como el poder postular a la elección presidencial del año 2026 como cargo de congresista, ¿no? También está en debate. Algunos consideran que ese indulto implica una rehabilitación automática, al otro sector considera que no, más aún que si cuando existe una ley vigente que el tribunal no alcanzó la votación suficiente para declararla constitucional, que aquellos que cometen delitos de corrupción, así estén rehabilitados, así cumplan con su condena, no podrían postular a ningún cargo de elección popular. Claro. Señor Reina, yo quería que opine usted respecto a lo que ha dicho el abogado de Alberto Fujimori, el doctor Helio, quien manifiesta que no es necesario que la mesa directiva del Congreso decida sobre el pago de la pensión vitalicia del expresidente Alberto Fujimori. Digamos similar, ¿no? Pero con el monto de... Una persona contratada por el Estado. Por el Estado, por el monto de 3.700 soles, el personal de seguridad y los vales de combustible por 150 galones mensuales, ¿no? Yo solicité como tal el aumento hasta el máximo permitido por la ley. Como tal. Tiene 7. 7, y bueno, finalmente es el máximo permitido por ley. Sí, claro, el monto es ascendente a un importe tal cual señala la resolución, a 15.000 soles aproximadamente. Pero finalmente que esto cumple a un rol, lógicamente, del personal de logística y recursos humanos del Congreso, un área que es administrativa independiente como tal a los señores congresistas, por eso es que no merece ningún tipo de votación. Yo considero que se tiene que hacer el procedimiento regular, y si el procedimiento regular no exige, ahí discrepo del señor Muñante con respecto a que los señores congresistas vayan a votar, se ha seguido el procedimiento regular con una solicitud presentada por mi persona y ha sido avalado, y como tal no existe ninguna limitación, corresponde aplicar la ley, hay que hacer lo correcto. ¿Coincide usted con Helio Riera, señor Reina? Bueno, la estructura administrativa del Congreso establece que el Consejo Directivo, la mesa directiva es el que conduce la administración del Congreso, y de acuerdo a los precedentes que han existido, es la mesa directiva quien toma los acuerdos y que son visualizados en el portal institucional. Ella toma los acuerdos sobre las decisiones administrativas más trascendentes, como es el caso aquí, en este caso específico, respecto al otorgamiento de
pensión vitalicia. Así ha ocurrido siempre, ¿no es cierto? Entonces Claro. la Señor mesa directiva Elio, tiene una decisión. Perdón, señor Rodolfo Reina, otra consulta. ¿Qué otros expresidentes actualmente están recibiendo esta pensión vitalicia? Y aprovecho la oportunidad también para que me dé su opinión respecto al pedido que no tuvo éxito también por parte del señor Pedro Castillo. Claro, lo que pasa es que el caso de Pedro Castillo, sin duda hay una acusaciones constitucionales en trámite y tienen que, por consiguiente, por la literalidad de la ley que regula el régimen de pensión vitalicia, no se le puede ser otorgada. Pero sí, y ahí justamente viene la decisión. Si aquellos que solamente tienen un proceso penal derivado de una acusación constitucional se les suspende la pensión vitalicia, la pregunta es, aquellos que han sido condenados, o sea, va a decir que ya está fijada su responsabilidad penal, pueden obtener una pensión vitalicia. No es muy coherente esa interpretación. Ahora, hay un tema adicional, es el tema del indulto. ¿El indulto significa una declaración de inocencia? ¿Significa que las inconductas funcionales como presidente de la República se borren? No. Entonces, por consiguiente, la racionalidad de esta norma era justamente que aquellos que hayan infringido su deber de presidente de la República no puedan gozar de esa pensión vitalicia. Ahora, respecto a tu pregunta de otros presidentes de la República, sin duda también te pone de manifiesto vacíos que da esta ley que regula las pensiones vitalicias. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando un presidente de la República accede por sucesión presidencial, vale ser un vicepresidente? ¿Debe recibir la misma pensión que aquel que tuvo 5 años de mandato? Pues hay el tema de la proporcionalidad de la pensión. ¿Qué pasa cuando el presidente de la República asume su sucesión presidencial en su condición de presidente del Congreso, que es temporal, que es para convocarlas inmediatamente las elecciones generales? Entonces, ¿qué ocurre en ese supuesto? ¿Va a recibir toda la pensión equivalente a un sueldo de un parlamentario o no? Entonces, hay una serie, o aquellos, por ejemplo, en el caso del el señor Merino, que asumió por una semana la presidencia de la República, tiene derecho a recibir toda la pensión vitalicia. Entonces, hay una serie de vacíos que tiene esta norma, que como mencioné inicialmente, el proceso deliberativo de su aprobación no fue con mayor debate, entonces no se vio todas estas aristas. Y un tema adicional, inclusive también, que es materia de un perfeccionamiento de esta norma. Esta norma pone en el supuesto de que en el caso de una acusación constitucional de contenido penal, por eso se habla de inocencia o no, o de responsabilidad penal o no. Entonces, ¿pero qué pasa cuando al expresidente de la República se lo sanciona políticamente con una vacancia, con una infracción constitucional que no es un delito, sino es un demérito político? ¿También perdería la pensión de vitalicia? Entonces, hay una serie de aristas a esta ley que debían ser mejoradas o perfeccionadas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista también es ocasión de perfeccionar esta norma, cosa que ya hay iniciativas legales en ese sentido, ¿no es cierto? Inclusive hay algunos que quieren que la pensión vitalicia se defina en el pleno del Congreso, o sea, sometido a un foro político. Había propuestas en ese sentido. Entonces yo creo que es también ocasión de ir más allá y buscar perfeccionar y retomar el tema de perfeccionar esta norma, ¿no? Perfecto. Para evitar estas incoherencias, ¿no? Muy bien. Doctor, muchas gracias por atendernos. Le agradezco. Gracias. Gracias a ti quedado y clarísimo. muy amable a todos. Perfecto.